Saludos, bienvenidos. Acabamos de terminar el año. Hace unos días conocíamos las cifras de la siniestralidad viaria en la provincia de Ourense y hoy tenemos con nosotros al jefe provincial de tráfico, a David Llorente. Bienvenido, David. Hola, buenos días. ¿Qué radiografía podemos hacer de lo que sucede en las carreteras de la provincia? Pues estos días, comienzos de año, siempre hacemos un poco balance del año anterior, como es lógico. Y bueno, hemos cerrado el año con 13 fallecidos y 58 heridos graves. Y estoy contando todos los siniestros, no solo los de carretera, es decir, Guardia Civil de Tráfico, DGT, que son nuestras competencias, sino también todos los que nos comunican las policías locales de la provincia. Y entonces la cifra de fallecidos es similar a la de otros años. Sí que es cierto que todo lo que ya tenemos desde hace unos años el umbral de 10 fallecidos. Yo creo que todo lo que es subir de 10 no son datos buenos, por decirlo de alguna manera. Y hemos tenido 13 fallecidos el año pasado. En cambio, en heridos graves hemos tenido 58, como digo, y es el segundo año menos malo desde que hay registros, o el mejor, o el segundo mejor, como queramos decir, ¿no? A mí no me gusta tampoco, al hablar de datos, ser demasiado categórico, porque detrás de esas cifras siempre hay tragedias personales, familiares, y todas ellas son evitables. Pero bueno, sí que es verdad que la accidentalidad hace unos años ha bajado muchísimo en la provincia de Ourense. Hemos pasado 30, 40 fallecidos al año a un umbral de 10, como digo. El año pasado 13, y ahí nos movemos. Pero yo creo que bueno, en esta provincia tenemos que intentar ser de las primeras en llegar a 0 fallecidos, porque hace unos años no nos hubiéramos creído estar en torno a 10 fallecidos al año, viniendo de eso, de 40, 50 muertos al año. Pero yo creo que tenemos que intentar seguir mejorando, aunque es difícil, porque ya, bueno, son pocos siniestros mortales al año, siempre hay una casuística ahí, algún elemento de fatalidad y demás, ¿no? Y eso, lo que son las cifras. No tenemos tampoco puntos negros, que es algo que me gustaría destacar, porque hace unos años siempre teníamos la 525 entre Ourense y Gustei, o la Nacional 120 entre Ourense y Los Peares, o algún punto que nos iba saltando algún año y demás. Y desde hace años no tenemos puntos negros. Un punto negro es un tramo de en torno a 100 metros con 3 siniestros con heridos o fallecidos en un año. Vale, y ahora hay un nuevo concepto que son tramos de concentración de accidentes y tampoco tenemos ninguno en la provincia. O sea que eso es para estar satisfechos. Pero sí que es verdad que tenemos ahí un problema que es creciente, que no le vemos solución a corto plazo, que es el tema de las colisiones con animales. Porque el año pasado lo cerramos con la cifra más alta desde que tenemos registros, que son 1.627 colisiones con animales registradas en la provincia, de las cuales más de 1.100 son con jabalí. Hay 300 y pico con corzo y luego el resto son animales domésticos o aves rapaces, o bueno, hay un batiburrillo ahí de especies, ¿no? Pero el más importante es el jabalí, y yo creo que estamos llegando ya a unas cifras que yo creo que no son tolerables. Yo creo que son preocupantes. Nos hace mucha gracia cada vez que vemos un vídeo viral de la mamá con los pequeños circulando por la ciudad tranquilamente, pero realmente eso supone un problema, ¿no? Ayer mismo había una reunión importante para poder atajar el problema. Para poder atajar el problema de la incursión de jabalíes en los barrios de la ciudad. Que yo creo que con este tema tenemos que hacer un debate un poco serio de país y decir, ¿para qué queremos tantos animales de tipo en el medio rural? ¿Son útiles para algo? Estoy lanzando la pregunta abierta, ¿no? Porque desde el punto de vista nuestro de tráfico, yo creo que 1.100 colisiones con jabalíes registradas, que siempre digo lo mismo, son las registradas. ¿Cuántas más hay que no se registran? Porque el golpe es leve, porque a lo mejor no tengo cubiertos los daños en el vehículo y no doy parte, no llamo al 112 ni de nada. Es decir, realmente hay muchas más. Lo que pasa que, bueno, yo hablo de las registradas, ¿no? Que es lo que tenemos conocimiento. Yo creo que no es una cifra tolerable. Yo creo que hay que hacer un debate serio e intentar controlar la población de estas especies, pues o con caza o controlando la reproducción de estos animales o con alguna medida un poquito más categórica, porque ya digo, yo hablo desde el punto de vista de tráfico. Me imagino que los agricultores, ganaderos y demás también tendrán algunas quejas en este tema, y yo creo que es un problema que no le veo solución. Y además, en el tema de tráfico, mucha gente dice, bueno, es que se podían hacer pasos subterráneos o es que los animales pasan por el mismo sitio. Hay tal cantidad de animales que tenemos accidentes registrados desde la autovía 52 hasta en la última pista provincial. Entonces, y de hecho los accidentes más graves suelen ser en autovías o carreteras nacionales y demás. Entonces es un tema generalizado, no le vemos solución a corto plazo, y desde tráfico solo podemos recomendar la cobertura en el seguro obligatorio del vehículo de los daños con animales si no lo tenemos cubierto, visto la magnitud del problema, y luego interiorizar en la manera de conducir, que ya sé que es algo muy fácil de decir
y difícil de realizar en la práctica, porque reaccionamos ante algo imprevisto como reaccionamos. Pero interiorizar que si no podemos evitar la colisión con el animal, no dar un volantazo, no hacer una maniobra evasiva, que le llamamos nosotros. Si hay que embestir al animal, pues sujetar bien el volante y embestir al animal. Lo digo, y esto lo digo con esta firmeza, porque cuando hay daños personales normalmente es por dar un volantazo. Y ya hemos tenido casos graves de daños personales por colisiones con animales. Entonces, yo creo que es un tema que habría que, no sé, que la Xunta, que es quien tiene las competencias en medio rural, medio forestal, la ordenación de la caza, los vigilantes forestales que tiene, yo creo que habría que dar una vuelta e intentar, no sé, controlar esta población de estos animales, jabalí corzo, sobre todo jabalí, porque los datos nuestros apuntan a que todos los años nos van subiendo estas colisiones. Entendemos que es porque hay más animales. Otro de los temas que quería abordar contigo y que está de actualidad es la zona de bajas emisiones. ¿Se implanta en el concello de Ourense? ¿No se implanta? ¿Hay que comprar la pegatina? ¿No hay que comprarla? Bueno, es un tema municipal, entonces no es un tema de tráfico. ¿Qué pasa? Que hay una ley, la de cambio climático, que obliga a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes a determinar una zona que se llama de bajas emisiones, donde bueno, se restringe la circulación de vehículos a motor. Y cada concello elige qué zona escoge y qué vehículos permite pasar o no, con qué distintivo ambiental o no. ¿Qué pasa? Que de rebote nos toca el tema a nosotros porque los ayuntamientos hacen basar en la clasificación medioambiental de los vehículos, las etiquetas, las pegatinas que se llaman, ¿no? Técnicamente son los distintivos medioambientales. Entonces, en teoría está en vigor desde el 1 de enero de este año ya, 2023, pero ha habido ayuntamientos como el de Ourense que ha dicho que no lo va a aplicar hasta el 2024. Me consta que hay una petición de moratoria al Gobierno de 2 años para que se deje sin aplicar durante 2 años y demás, que no sé si el Gobierno cederá a ello o no. Entonces, ya digo, es un tema medioambiental y municipal. Nosotros no es la ley de tráfico que obliga a eso, lo que pasa que, bueno, lo hacen depender los ayuntamientos de los distintivos ambientales. Entonces, yo simplemente recordar que en la página web de la DGT, en dgt.es, tecleando la matrícula, sabemos si tenemos distintivo ambiental o no y de qué clase, si en caso de lo que tengamos, ¿no? B, C, Eco o el de 0 emisiones. Y no se dan en tráfico estos distintivos, se dan en las oficinas de correos. Se decidió así en su momento, porque hay más oficinas de correos que oficinas de tráfico, que hay una en cada provincia y demás. Y entonces pues hay que personarse en las oficinas de correos con la documentación del vehículo, si somos el titular, y allí pues nos consultan en esa misma página web el funcionario o funcionaria de correos y pagamos una tasa de 5 euros y nos dan el distintivo. Pero ya digo que lanzar un mensaje de tranquilidad, porque muchos ayuntamientos no lo están aplicando, el de Ourense no lo va a aplicar, y han pedido la Federación Española de Municipios y Provincias una moratoria al Gobierno para dejarlo en stand-by un par de años. Vale, pero ya digo, es un tema del Gobierno medioambiental con los ayuntamientos. Cambiamos de asunto. El año terminaba en Ourense, no recuerdo exactamente qué día fue, con un accidente que nos hacía reflexionar sobre la edad de los conductores. Había implicado un conductor, pues no sé si tenía 90 años. 92. La DGT lleva tiempo solicitando que la revisión del carné a los mayores de 65 años sea con menos espacio de tiempo, ¿no? Sí, de hecho aquí en la provincia, teniendo en cuenta la provincia envejecida que tenemos, bueno, existe una recomendación nuestra de acortamiento de plazos y se está cumpliendo, ¿no? De plazos de revisión y demás. Claro, tenemos mucha población mayor conduciendo y esto no lo analizo como un problema, es una realidad que tenemos que gestionar, ¿no? Y todos queremos llegar a mayores y conducir, entiendo, el día de mañana si tenemos las facultades para ello. Entonces, de esos 13 fallecidos que hablábamos antes, uno ha sido causado por un conductor de 92 años, pero es la excepción de toda la regla general, es decir, el resto de fallecidos son de edades jóvenes, entre comillas. Por lo tanto, ya tenemos muchas personas mayores conduciendo y no es tan raro que tengamos algún siniestro de estos por el simple hecho proporcional de la población mayor tan mayor que tenemos conduciendo. En ese caso concreto, bueno, pues el señor tenía alguna restricción anotada en el permiso de conducir o se despistó, un pequeño exceso de velocidad y demás, y se está investigando, no puedo decir mucho más. Pero bueno, que yo entiendo que cause a lo mejor alarma periodística porque sea un conductor de 92 años, pero fue la excepción, ¿eh? Fue la excepción en los accidentes graves del año pasado en la provincia. Por lo tanto, no le doy mayor importancia y ya digo, hay muchas personas mayores que conducen, eso lo gestionamos de alguna manera, como digo, acortando plazos de revisión, anotando restricciones en el permiso de conducir. Mucha gente solo puede conducir de día, por ejemplo, o con un acompañante al lado, o dentro de un radio de acción desde su casa, etcétera. Eso es muy habitual en conductores mayores de la provincia. ¿Que es una garantía 100% para que no pase nada? No.
pero también tenemos que tener en cuenta un poco la movilidad que tenemos en la provincia y que no tenemos medios de transporte alternativos prácticamente al turismo particular. Entonces tenemos que gestionar por una parte esa población tan envejecida y por otra la realidad que tenemos. Y bueno, intentamos hacer lo mejor posible y yo entiendo que causen cierto revuelo estos siniestros, pero ya digo, este en concreto fue la excepción a la regla general, que las edades de las víctimas o de los causantes de los siniestros es baja, vamos, es relativamente baja. Hablamos de la edad de los conductores y la edad de los vehículos. Pues estamos en un tiempo bastante complejo para cambiar de vehículo, porque no sabemos un poco el mundo del motor, cómo evolucionará, los motores de combustión, si el eléctrico se va a acabar asentando, si los híbridos se van a acabar asentando, es un paso intermedio pasarnos a eléctrico, hidrógeno u otro tipo de materias de combustión. Los precios de los vehículos están muy caros, los nuevos. Nosotros constatamos en tráfico que hay muchas menos matriculaciones que hace años. Lleva bajando el número de matriculaciones 3 o 4 años y es un sector que tira mucho de la economía, ¿no? Porque bueno, somos un país muy importante en la producción de automóviles, luego hay muchas empresas, incluso aquí en Ourense, ¿no? Auxiliares, y luego todo el tema administrativo, impuestos, gestorías, etcétera. Y la verdad que hay mucha venta de vehículos de segunda mano, mucha transferencia, pero matriculación de vehículo nuevo no hay mucha. Y este año entiendo que no va a mejorar. Tenemos un parque móvil envejecido. Tenemos un parque móvil envejecido y hay un tipo de vehículo que a mí es el que más me preocupa, que no es el que estáis pensando, no estoy hablando del turismo, sino es el del tractor. Porque todos los años tenemos muchísimos vuelco de tractor que aplasta al conductor. Y porque son tractores muy antiguos, que no tienen arcos de protección. Y claro, pues mucha gente tiene su tractor para la leira y demás, y tiene una antigüedad media de 30 años en la provincia. Y claro, por esa fecha de matriculación no tienen arcos. Y todos los años hay un goteo constante de fallecidos aplastados por el tractor. Y es un tema muy delicado. La estadística nuestra no arroja el problema, porque nosotros solo registramos lo que consideramos accidente de tráfico. Es decir, si es dentro de una finca privada, es un accidente doméstico o laboral. Entonces realmente hay muchos más siniestros que los que contamos nosotros. Y es un problema, pero no le veo tampoco una solución. Simplemente recordar que ahora los tractores de más de 40 años de antigüedad no se pueden transferir, solo se pueden pasar en herencia. Entonces, si se quieren transferir, los de más de 40 años tienen que tener una reforma con esos arcos de protección instalados, ¿vale? Pero eso el cambio va a ser muy poco a poco, porque hay muchos tractores. En los pueblos todos tenemos el típico vecino familiar que tiene el tractoriño y el Pascual o el que sea, y va a las leiras, y bueno, lo conduce como buenamente puede, y ante un bache, un desnivel, cualquier cosa, vuelca muy fácil. Y hay que extremar la precaución, tener ITV y seguro en vigor, el permiso en vigor también, que no pensemos que por estar en la finca privada, bueno, las normas no van conmigo, y tener mucho sentidiño a la hora de conducirlos. David, se nos acaba el tiempo, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí un día más.